¿Qué tal? Vamos a seguir nuevamente con otro video en el despertar de la conciencia. Hoy quiero tratar un tema muy interesante, así que prestenme atención. Si ustedes me prestan atención, significa que están despiertos de la conciencia. Atención es lo mismo que conciencia. O sea, una de las facultades, mejor dicho, que es la que inicia el despertar de la conciencia es la concentración. Cuando nosotros estamos atentos, estamos despiertos. El tema que voy a tratar hoy, el cual les pido suma atención nuevamente, quédense conmigo acá, cuando ustedes están viendo el video no estén pensando en otra cosa, porque ahí están durmiendo la conciencia. Escuchen atentamente lo que es la llamada escucha activa para poder asimilar y comprender el tema. Generalmente divagamos mucho cuando estamos haciendo algo, cuando estamos hablando con alguien, ¿cierto? Nuestro cuerpo está allí, pero nuestra mente y nuestros sentimientos del ego están dominados, están dominando nuestro centro emocional e intelectual, entonces no estamos presentes. Por eso muchísimas cosas se nos olvidan y en definitiva no estamos viviendo en lo que es la vida real, ¿cierto? Sino en el mundo de los pensamientos y los sentimientos desordenados. Ahora, el tema que quiero tratar hoy se llama la canción psicológica. Es una anomalía interna de las tantas que tenemos, que producen la dormida de la conciencia. Vamos a recuperar facultades, virtudes y poderes de la conciencia a través de la organización de la psiquis, de poner un orden en todo lo que es nuestro aparato interno, ¿cierto? Lo psicológico, lo interno. Hablamos allí del ego, de la conciencia, del ser, del alma. Vamos a hablar de la canción psicológica. La canción psicológica es el resultado de no frenar, de no conocer, de no trabajar en la charla interior. ¿Qué es la charla interior? Ese diálogo interno constante que tenemos en nuestra mente, que funciona inclusive cuando nos vamos a dormir. El cerebro no para, ¿cierto? Porque tenemos dentro de nuestro centro intelectual, aquí en nuestra cabeza, para que se entienda rápidamente esto, ¿cierto? Una cantidad de pensamientos del ego que son pensamientos incontrolables al principio, ¿cierto?, del despertar, que no son provocados, que no son voluntarios, que aparecen y desaparecen, no tienen ni ton ni son, no hay un principio, no hay un desarrollo, sino aparece uno, ese pensamiento luego es desplazado por otro pensamiento, y así sucesivamente, produce lo que es el diálogo interno inconsciente. Esos son actos inconscientes porque nos los provocamos, ¿cierto? Nosotros con el despertar vamos a manejar todos nuestros sentidos, vamos a manejar el pensamiento de la conciencia, vamos a lograr lo que es el dialecto inteligente de la conciencia, que es preciso, que es matemático, que es lógico, que es certero, ¿cierto? El sentir real y no el falso sentimiento que es del ego, ¿cierto? En donde caemos en las emociones que llamamos emocionalismos absurdos, en donde nos debilitamos, ¿cierto? Por todas esas emociones que no son como las emociones del amor, de la compasión, de la caridad, ¿cierto? Que son de la conciencia, o es lo que llamamos el sentimiento real. Entonces, dentro del trabajo de transformación que estamos haciendo tenemos que trabajar en la charla interior. Esas voces en nuestra cabeza, esos pensamientos intrusivos, que lo vemos claramente y duramente cuando paramos este cuerpo, ¿cierto? Cuando dejamos de hacer las actividades, nos acostamos y ya ahí podemos notar lo que es el desequilibrio, lo que son esas voces en nuestra cabeza y nos damos cuenta que no es provocado. ¿Por qué no es provocado? Porque yo no digo, me acuesto y empiezo a pensar, ¿cierto? No, los pensamientos nos piensan. Y se produce un torbellino allí. Pensamientos incontrolables que nos quitan hasta el sueño. Entonces caemos en insomnio. Muchísimos casos de insomnio trato por esta cuestión. Entonces, cuando nosotros empezamos el despertar de la conciencia, empezamos a corregir la charla interior con la técnica de la autoobservación. Ustedes saben, ¿cierto? Si nosotros observamos un pensamiento,
la luz de la conciencia hace que ese pensamiento deje de funcionar, de desarrollarse. La luz de la conciencia tiene ese poder de frenar al pensamiento, de sacarle de ese espacio mental en donde él se estaba manifestando. Lo mismo cuando tenemos un sentimiento, pongámosle de odio, de venganza, de miedo. Al autoobservarnos allí en el centro emocional, aquí en el corazón, llevamos la luz de la conciencia que es poderosa y esa emoción negativa que nos estaba perturbando desaparece. Hagan la prueba cada vez que tengan, cada vez que descubran, ¿cierto? Con la técnica de la observación, que es la que nos permite ver qué está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo son nuestros movimientos, verán ustedes cuál y cuánto es el poder de la conciencia como luz que está expulsando del espacio interno en donde hemos descubierto el pensamiento, ese sentimiento, cómo lo expulsa, ¿cierto? Y quedamos en el espacio poderoso de la conciencia, libres de cualquier intromisión del ego, que es la segunda naturaleza en nuestro mundo interno. La charla interior es perjudicial, drena mucho las energías, nos agota más a veces que los trabajos físicos. Ese parloteo, ¿cierto? Parloteo que a veces nos hace doler la cabeza y mucha gente a veces toma este gesto, ¿cierto? Quiero dejar de pensar, quiero dejar de pensar. En realidad no están pensando, el ego está pensando con nosotros. Esos efectos los efectos psicológicos de ira, de miedo, de venganza, de celo, ¿cierto? Se procesan allí. Y cuando uno se separa con la técnica de la observación, cuando uno empieza a observarse a sí mismo, se da cuenta que realmente el pensamiento es intrusivo. Nosotros somos conciencia observando, en este caso, ¿cierto? Porque estoy hablando puntualmente, los pensamientos que se dan en el centro intelectual aquí en nuestra mente, llamado la charla interior. Ahora, si nosotros no detenemos eso, que es una charla interna en donde nosotros mascullamos las palabras, nosotros planeamos, donde maldecimos, en donde tenemos sueños, ¿cierto? Pero siempre en un ámbito descontrolado. Porque una cosa es reflexionar, que es matemático, exacto, lógico, cuando yo digo, bueno, acá me pongo a pensar qué voy a hacer de mi vida, qué voy a determinar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer el sábado? ¿Qué voy a hacer tal día? Ahí yo estoy controlando el pensamiento, pero eso cuesta mucho, ¿cierto? Porque aparecen estos pensamientos, reitero el concepto que es muy exacto, intrusivo, y nos quita del pensamiento de la conciencia, que es un pensamiento creativo, ¿cierto? Estamos organizando algo, estamos proyectando, estamos planeando algo. Esa charla interior, si no se le detiene, cada vez crece más, crece más, crece más, y duerme la conciencia y nos quita la posibilidad de estar en un espacio bonito interno, en donde va a reinar el silencio y va a reinar a través del silencio la capacidad de la concentración, que nos permitirá tener varias facultades de la conciencia, como la imaginación, el verbo creativo, los sentimientos reales y nobles, etcétera, 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 porque hay muchísimas virtudes que logramos cuando silenciamos a la mente y de esa manera se desarrollan las facultades de la conciencia. Que los invito a autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, corta ese proceso que se está dando en nuestra mente, porque la luz de la conciencia tiene ese poder lumínico, ese campo energético que hace que el pensamiento que está pensando por nosotros, ante la presencia, la luz, la fuerza de la conciencia, se quite de ese espacio y quedamos liberados en la conciencia, en el estado pleno, en el estado presente, ¿cierto? Ahora, si nosotros no controlamos eso, esa charla interior se exterioriza convirtiéndose en lo que es la canción psicológica. Y ya voy terminando, ¿cierto? La canción psicológica es cuando ya esa charla interior se exterioriza y ya empezamos a hablar solo. ¿Cuántos casos de esto vemos, cierto? Por las calles, la gente hablando solo, en el trabajo, a veces en la familia, a veces nosotros mismos, ¿cierto? Porque a veces somos muy buenos observadores de los defectos de los demás, ¿cierto? De sus fallas, de sus egos,
pero seamos más analíticos nosotros, más observadores nosotros y vamos a descubrir que de pronto lo que estamos viendo allá afuera lo tenemos sobradamente nosotros. Entonces, lo importante que se comprenda es que no exterioricemos ya ese pensamiento descontrolado al ego, ¿cierto? Llamado charla interior, esos ruidos internos, esas voces sin sentido, esa voz en la cabeza, porque sí se va a desequilibrar más nuestra psiquis, lo vamos a dormir en la conciencia. Y estamos en un estado de desequilibrio, ¿cierto? Una persona que habla sola, como de vista, está fallando el coco, ¿cierto? Decimos, se está enloqueciendo, entonces muchísimo cuidado de no dejar crecer la charla interior. Se corta observándolo, se corta haciendo un trabajo de eliminación. Estoy ahí a punto, en próximo video, de entregarles la técnica para eliminar los defectos. O sea, todos esos efectos, ese conjunto de vicios, efectos y errores, ¿cierto? En nuestro espacio psicológico duerme nuestra conciencia, la ira, el miedo, el celo, la pereza, la gula. Existen realmente millares de efectos. Cuando uno se empieza a autoobservar, descubre un desequilibrio interno realmente impresionante. Y bueno, hay que enfrentar eso, ¿cierto? Queremos despertar, así que vamos a hacer una limpieza en nuestro interior y en este caso vamos a hacer una limpieza en nuestra mente, dejar nuestra mente clara, preclara, una mente poderosa, ¿cierto? Porque no va a tener nada que le esté perjudicando para pensar de manera correcta, lógica y con poder de decisión y determinación. Ese es el tema de hoy. Disminuir la charla interior, ir acabándola para no pasar ya a la canción psicológica en donde sí ya esa charla se teoriza y empezamos a hablar solos. Con lo que significa eso, ¿cierto? Terriblemente dormía nuestra conciencia. Cuando ya caemos en ese estado, la conversación interna manifestándose afuera, pues otra anomalía muy fuerte, la conciencia más dormida y nuestro objetivo es despertar la conciencia. Bueno, ese es el tema. Agradezco los nuevos suscriptores, siempre aparecen nuevos suscriptores, video tras videos. Gracias por los comentarios. Compartan el video, compartan. Esto es muy importante, el despertar de la conciencia. Tiene que llegar a la mayoría de las personas posible. Los quiero mucho, los aprecio con todo mi corazón y sigamos en el despertar.